La naturaleza humana siempre está ansiosa de hallar el misterio en los lugares menos esperados, desde parques de diversiones como Disneyland hasta en este caso McDonald's. Muchos en algún momento habrán probado la comida de esta famosa cadena de comida rápida y tendrán sus opiniones variadas, ¿por qué no? Pero algunos no serán ajenos a los mitos y rumores alrededor de la casa de Ronald McDonald, personaje que tampoco está exento al lado más oscuro y leyendas urbanas que rodean a McDonald's. Así que quédate, revive tus recuerdos con la cajita feliz y comencemos. Iniciamos con el popular incidente de la estatua en Cuernavaca, el despertar del payaso Ronald McDonald. Esta es sin duda una de las más populares leyendas urbanas de la franquicia. En México, es el escenario de una sucursal de la avenida Plan de Ayala en Cuernavaca a finales de los años 90. La atmósfera de la época, sumada a la rigidez de las estatuas de Ronald McDonald de aquel entonces, hechas de una fibra de vidrio pesada y con una expresión fija, a veces deterioradas por la exposición al sol o cubiertas de polvo, alimentó el terror. La historia narra que dos amigos, tras una noche de fiesta, buscaban un lugar donde bajar la euforia y decidieron sentarse en el banco de cemento fuera del local. Uno de ellos, agotado, se recostó en el regazo de la figura de Ronald. Lo que comenzó como una escena cotidiana de cansancio se transformó en una película de terror. Cuando la estatua, de forma fluida y antinatural, bajó su brazo derecho para rodear al joven, mientras su cabeza giraba lentamente con un chirrillo de metal sólido. Él susurró y emitió el sonido: "Yo también estoy cansado". No fue una alucinación auditiva, pues ambos jóvenes reaccionaron al instante. El supuesto resultado: uno sufrió un infarto fulminante por el terror y el otro cayó en un estado catatónico. Se dice que el video de seguridad existió y que mostraba el movimiento de la figura, pero que agentes corporativos llegaron antes que la policía para confiscar los discos duros. Poco tiempo después, McDonald's inició una campaña global para retirar estas estatuas en específico, reemplazándolas por figuras de pie o eliminándolas por completo de las fachadas. Cuando yo era niña, este mito fue muy sonado, y debo admitir que por esta razón a mí sí me llegó a dar miedo pasar junto a una estatua de Ronald McDonald que estaba afuera de una sucursal que frecuentaba y que era igual a la del relato. El payaso sentado en una banca. Ahorita obviamente si viera una estatua similar siendo ya una adulta madura, no me daría absolutamente nada de miedo. Yo tampoco tengo miedo. Bueno, continuando. La segunda leyenda en torno a esta cadena alimenticia es la carne de seres amorfos, el experimento sin ojos. Este mito es un reflejo del miedo colectivo de la industrialización alimentaria extrema. Y por dado que en la época no había redes sociales, los rumores pasados de boca en boca eran la orden del día. La creencia sostenía que para satisfacer la demanda de miles de millones de hamburguesas, la empresa no utilizaba ganado convencional, sino que depende de una biotecnología aterradora desarrollada en las instalaciones subterráneas. Se describe la existencia de organismos musculares vacunos, masas de carne viva sin esqueleto completo, sin ojos, sin piel y sin pelaje, que crecen conectadas a sistemas de bombeo de nutrientes químicos y hormonas de crecimiento masivo. Según esta teoría, estos seres no tienen cerebro ni sistema nervioso central para evitar el sufrimiento y por ende la liberación de toxinas del estrés en la carne. El vacío legal reside en que, al poseer ADN bovino, la ley permite etiquetar el producto como 100% carne de res. Esta leyenda ha persistido porque toca un punto sensible.
La desconexión total del consumidor moderno con el origen de lo que come, sugiriendo que las hamburguesas son en realidad tejido cultivado en un laboratorio de pesadilla. Acá en México esta leyenda no era tan sonada. Aquí como comentario el caso era que según se ocupaba carne de rata. Un ejemplo de que nada ni nadie se salvaba de la histeria colectiva, ni aún hoy como el caso de tu mamá, esperando que un día de estos Juan Gabriel salga a decir que sí, que en efecto sigue vivo. Bueno, creo que si la carne de McDonald's estuviera hecha de seres amorfos desde hace años, ya alguien sería similar a las mujeres de la sustancia. Bueno, en nuestra tercera leyenda, que más bien no es algo tan ficticio, está el misterio de la hamburguesa inmortal, la momificación química. Este no es solo un mito, es un experimento que cualquier persona puede realizar en su casa. Y eso es lo que lo vuelve tan inquietante. Existen registros de hamburguesas de McDonald's compradas en los años 90 que al ser encontradas décadas después en bolsillos de abrigos o en cajas olvidadas, lucen exactamente igual que el día que salieron de la plancha. La percepción popular dicta que la comida está tan embalsamada con conservadores y aditivos sintéticos que ni siquiera el moho, las moscas o las bacterias se atreven a consumirla. Se dice que si un alimento no se pudre es porque no es un alimento. La ciencia corporativa defiende que la falta de humedad y el alto contenido de sodio matan los microorganismos antes de que estos puedan iniciar la descomposición. Pero el lado ficticio, el de la leyenda urbana, va más allá. Sostiene que la estructura molecular de la hamburguesa de McDonald's ha sido alterada para ser virtualmente indestructible, convirtiendo el cuerpo humano en un depósito de plásticos y sales que el metabolismo no reconoce, acumulándose silenciosamente en nuestros órganos. Pero repito, esto último es el lado ficticio. Con este dato increíble ya sabes qué poner en una cápsula del tiempo para abrir 20 años después, tu hamburguesa de McDonald's. Otro relato que dio mucho de qué hablar y fue preocupación de padres y madres de familia, se centra en la Play Place de algunos McDonald's que cuentan con esta zona del área de juegos. Los juegos infantiles de la cadena, esos laberintos de plástico de colores conocidos como Play Place, y han sido el epicentro de relatos de desapariciones y peligros ocultos. La leyenda más extendida habla de la piscina de pelotas como un vertedero de objetos peligrosos. Se cuenta que en limpiezas profundas se han encontrado desde jeringas usadas hasta serpientes que anidaron en el fondo oscuro y cálido del plástico. Sin embargo, el mito más oscuro se refiere a la arquitectura misma de los juegos. Se dice que en algunas sucursales antiguas de los Estados Unidos, casualmente, los laberintos de tubos tenían puntos ciegos diseñados para que los niños desaparecieran de la vista de sus padres por periodos prolongados, conectando con escotillas de mantenimiento que llevaban directamente a sótanos. Historias de niños que salían de los juegos con marcas de pinchazos o afirmando haber hablado con el hombre del traje de payaso en lugares donde no había nadie. Alimentaron la idea de que estos juegos eran en realidad un sistema de recolección de víctimas para fines mucho más oscuros bajo el suelo de los restaurantes. Algo un poco similar a los mitos de los túneles subterráneos de Disneyland, pero mezclada con la realidad. Y es que los accidentes pasan incluso en los lugares menos esperados. El siguiente mito es el de la psicología de masas, el aroma de adicción inducida. Esta teoría ficticia sugiere que McDonald's no vende comida, sino una experiencia neurológica. Se dice que en las chimeneas y sistemas de ventilación no solo expulsan el humo de la cocina,
sino que están equipados con atomizadores que liberan una mezcla de feromonas sintéticas y compuestos químicos diseñados por ingenieros de fragancias. Este aroma de la felicidad tendría como objetivo activar el sistema límbico, la parte del cerebro encargada de las emociones y los recuerdos, creando la necesidad biológica de entrar al local. La leyenda asegura que este gas es capaz de anular la voluntad y el sentido del gusto, haciendo que el cerebro registre una experiencia placentera, incluso si la comida es mediocre. Muchos ex empleados han alimentado este mito afirmando que el olor de McDonald's no se parece a ninguna carne cocida y que es casi imposible de quitar de la ropa como si fuera una resina química diseñada para marcar territorio en el subconsciente del consumidor. Así que ya lo saben, si su ex trabajaba en McDonald's y ustedes siguen ahí de traumados, ya tienen la respuesta. No se creen, si eres trabajador o trabajaste en McDonald's y estás viendo este video, te mando un gran saludo. Yéndonos ahora un poco a lo paranormal, está la leyenda del cliente eterno de la madrugada. Este relato circula en sucursales que operan las 24 horas del día, especialmente aquellas construidas cerca de carreteras solitarias o cementerios antiguos. Se cuenta que entre las 3 y 4 de la mañana, cuando el restaurante está en su punto más silencioso, las cámaras de seguridad y los empleados nocturnos han sido testigos de una aparición recurrente. La historia describe a un hombre de aspecto pulcro vestido con ropas que parecen de los años 70, que entra en el local sin que las puertas automáticas se activen. El sujeto se sienta siempre en la misma mesa del rincón, la que está más alejada de las ventanas. Según los testimonios de los trabajadores, el hombre no pide comida, simplemente se queda mirando fijamente hacia el área de juegos infantiles. Cuando un empleado se acerca para ofrecerle el menú o informarle que esa zona está cerrada, el hombre levanta la vista y antes de pronunciar alguna palabra, se desvanece frente a sus ojos, dejando tras de sí un inmenso olor a flores de funeral y grasa quemada. Se dice que en una sucursal de Reino Unido, tras investigar este fenómeno, descubrieron que el local estaba construido sobre los restos de una antigua casa donde un padre perdió a su hijo. Y desde entonces el espíritu del hombre busca al pequeño en el único lugar que hoy brilla con luces y juegos en esa propiedad. Un relato algo sombrío, muy similar a otros que incluyen la figura del espíritu de una persona. Por ahí en internet otros relatos similares abundan, como el de la aparición de niños fantasmas en el área de juegos, algo que a muchos dejaría helados. Menos mal, yo grabando desde casa no he tenido este tipo de problemas. Ahora sí, vayamos con la leyenda del vigilante del área de juegos, The Play Place Ghost. En una sucursal de Arizona se originó una de las leyendas de fantasmas más inquietantes de la cadena McDonald's. Varios padres comenzaron a reportar que sus hijos salían de los laberintos de tubos hablando de el niño azul, que quería jugar a las escondidas. Al principio se pensó que era un amigo imaginario, hasta que las cámaras de visión nocturna captaron algo que el personal de seguridad no pudo explicar. Las grabaciones mostraban esferas de luz y la silueta de un niño pequeño corriendo por los toboganes cuando el restaurante ya estaba cerrado y bajo llave, y claro, vacío. Lo más perturbador ocurrió cuando un gerente nocturno, mientras realizaba la limpieza, escuchó risitas infantiles provenientes de la piscina de pelotas. Al acercarse, las pelotas comenzaron a moverse como si alguien estuviera buceando bajo ellas. Al meter la mano para investigar, el gerente sintió que una mano pequeña y gélida lo sujetaba con fuerza desde el fondo. Tras el incidente, se dice que el local tuvo que ser bendecido, pero los empleados actuales afirman que si te quedas en silencio cerca de los tubos, puedes escuchar el sonido de unos pies
descalzos corriendo por el plástico en las alturas. Un poco similar a la leyenda anterior, pero está mucho más enfocada en niños fantasmales. En años recientes también circulaba una foto en el área de juegos de McDonald's donde una madre le tomó una foto a su hija, pero al revisar la imagen en su celular vio que junto a ella aparecía un ente de aspecto sombrío que ella aseguraba no estaba al momento de sacar la foto. De ser real, es una imagen bastante inquietante. ¿Qué opinas tú? Del otro lado, que tiene que ver más con la realidad, están los casos del contenido macabro de la cajita feliz. Verás, a lo largo de los años han circulado historias polémicas sobre errores en la cadena de montaje de la cajita feliz que van mucho más allá de un juguete equivocado. Una de las leyendas más oscuras habla de la filtración de objetos que parecen pertenecer a rituales o escenas de crímenes. Se cuenta el caso de una madre que al abrir la caja de su hijo no encontró el juguete promocional de la película de turno, sino un pequeño frasco de vidrio que contenía lo que parecía ser un diente humano y una nota con una fecha de muerte. Aunque la empresa siempre ha desmentido estos casos calificándolos como bromas de mal gusto de empleados, el mito persiste todavía. En foros de internet se habla de una serie de juguetes prohibidos que fueron distribuidos por error en una región de Europa, los cuales eran figuras grotescas de payasos con expresiones de agonía que causaban pesadillas masivas a los niños. La teoría sugiere que algún empleado con acceso a la maquinaria de el plástico cambió los moldes originales por diseños propios antes de desaparecer sin dejar ningún rastro. Juguetes que para un niño podrían ser un trauma total. Otro caso es de los hallazgos orgánicos y sabotaje en la cocina. Más allá del mito de la carne de seres amorfos, existen crónicas sobre hallazgos accidentales en los alimentos que han provocado cierres temporales y crisis relacionadas a sus relaciones públicas. Se habla con frecuencia de la cabeza de pollo en los nuggets, una historia que dejó de ser leyenda para convertirse en un reporte real en el año 2000, cuando una mujer en Virginia encontró una cabeza de pollo entera, empanizada y frita dentro de su caja de nuggets. Este hecho alimentó mitos aún más extremos, como el de la sucursal, donde los clientes empezaban a quejarse de un sabor metálico en las hamburguesas. Tras una inspección sanitaria profunda, se dice que encontraron que un empleado, ¡ay, qué horror!, había estado mezclando líquido vital animal o incluso propio en los dispensadores de ketchup como parte de un pacto oscuro o un acto de sabotaje psicótico. Otra polémica recurrente es el hallazgo de restos de roedores que supuestamente caen en las freidoras industriales debido a la falta de mantenimiento en los sitios de almacenamiento. Aunque muchos de estos casos son exageraciones, la velocidad con la que se propagan demuestra que el público ve en la perfección de la industria de McDonald's una fachada oculta de procesos descuidados y en otras ocasiones algo pesadillesco. Pero como te lo dije, hasta ahora son solo rumores. Lo que sí me hubiera dado miedo habría sido tener los resultados médicos de Morgan Spurlock, realizador del documental Super Engórdame, quien por un mes entero no comió otra cosa que no fueran alimentos de McDonald's, subiendo 11 kilogramos extra y también sufriendo daños como cambios de humor, disfunción sexual y daño al hígado luego de documentar toda su experiencia y pensar que el sueño de muchos en la niñez es comer comida rápida a diario. El panorama con el registro de Morgan muestra que este sueño es más bien ya casi parecido a vivir en una pesadilla al final, aunque personalmente yo le tendría más miedo a que alguien como Ray Kroc, el dueño que fundó McDonald's como tal y como lo conocemos hoy, se asocie conmigo en una empresa mía y se quede con el control absoluto de lo que fue mi empresa,
caso que le sucedió a los hermanos McDonald. Si no han visto Hambre de Poder, protagonizada por Michael Keaton, háganlo después de ver este video. Si lo hacen, recuerden bien la frase: los contratos y los corazones se hicieron para romperse. Ay no, coraje que traigo yo luego de escuchar eso. Y bueno, si les gustó el video, recuerden suscribirse, darle like al video. Y como ya saben, yo soy Elida Lubel. Te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche. Come frutas y verduras, date de vez en cuando un antojo, pero no abuses. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.